Hola, buenos días. Deseo que la bendición del Dios del cielo y de la tierra sea hoy contigo y con tu familia. Vamos a tener un tiempo especial y maravilloso de la palabra. Vamos a tener un tiempo muy especial donde vamos a aprender el por qué el cristiano tiene que aprender a valorar y apreciar los momentos de tribulación. Vamos a darnos cuenta hoy, a la luz de la palabra, de que a pesar de que los momentos de tribulación para nosotros traen tanta angustia, tanto dolor, es necesario vivirlos. Y muchas personas dicen, es necesario padecerlos. Pero yo quisiera que de nuestro vocabulario hoy saliera como esa palabra padecer, porque a veces el contenido o el significado de esta palabra o la intención que le imprimimos a esta palabra suena un poco fuerte y se hace como pesada, se hace como difícil de saber que la tenemos que aceptar. Vamos a mirar entonces hoy si se entiende por tribulación aquellos momentos como difíciles, de angustia, que son fruto de algún evento que no es el más afortunado, de un evento que no quisiéramos tenerlo que atravesar, pero que dentro de los planes y los propósitos de Dios siempre estarán esos momentos difíciles y que tenemos que aprender a valorar. Entonces, vamos a entender por qué es necesario que tú y yo, como cristianos, que tú y yo, que somos discípulos de Jesús, tenemos que aprender a mirar lo bueno de esos momentos de tribulación, a mirar que si Dios los permite en nuestra vida, es porque realmente Él quiere que nosotros maduremos en la fe y quiere que aprendamos a entender que Él no permite esos momentos tan difíciles en nuestra vida para causarnos dolor, angustia, tristeza, desesperanza, no, sino porque realmente uno es necesario vivirlos, porque hay situaciones en la vida que tienen un ciclo, hay situaciones en la vida que es necesaria afrontarlas y vivirlas. Y otras porque realmente Él quiere que a través de esos momentos difíciles tú y yo maduremos en la fe, crezcamos en el conocimiento de sus planes y de sus propósitos, aprendamos a esperar en Él y no tanto a entender lo que Él hace, porque muchas veces nuestra mente no tiene la capacidad suficiente para que nosotros entendamos por qué ciertos eventos y ciertas situaciones en la vida de cada uno de nosotros se cruzan y los tenemos que vivir. Lo más importante es aprender a valorar, a aceptar esos momentos difíciles, que después de que Dios nos saca de ellos, entonces es cuando nos ayuda a ver ese momento de una manera diferente y que de pronto podemos entonces comprender por qué y para qué fue que Él lo permitió. Y esto no es fácil. Y hablar de la tribulación no es fácil, no, eso no es nada fácil, porque nadie, absolutamente nadie, quiere vivir esos momentos de tribulación, pero así lo ha querido Dios y nosotros lo tenemos que aceptar. Y yo creo que cuando vamos haciendo ahora la lectura de la palabra, entonces vamos a recordar momentos de tribulación que nos van a permitir decir, sí, era necesario que yo pasara ese momento de tribulación. Era necesario que yo sintiera, a pesar de ese dolor que sentí, de esa tristeza, que me sentía tan agobiada o agobiado y que pensé que no iba a ser capaz de salir de ella, fue necesario que yo la viviera, fue necesario que yo viviera esos momentos, porque hoy puedo entender esto, aquello y lo otro, y entonces decimos, era necesario. Y gracias a Dios por ese momento que fue tan duro y que me causó tanta tribulación, pero que a través de ese momento yo pude aprender. Entonces vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Vamos a mirar en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire qué palabra tan fuerte. ¿Cómo es posible que uno va a la Biblia y encuentre que la palabra de Dios diga a través de Pablo y de Bernabé, cuando en ese momento se estaba dirigiendo a unos discípulos que estaban siendo recién convertidos? Unos discípulos que acababan de recibir el Evangelio con gozo y con alegría, pero que después de conocer las buenas nuevas entraron en unos momentos de tribulación, porque entonces empezó la persecución sobre ellos, el rechazo y el desprecio. Y cuentan los estudiosos de la palabra de Dios que este grupo de personas, aún muchos de ellos tuvieron que dejar a sus familias, porque ellos no querían vivir la fe en Cristo, porque ellos querían seguir viviendo a su manera. Entonces Pablo tuvo que venir a consolar a estos creyentes y decirles: no se angustien, porque es necesario que para poder entrar al reino de los cielos vivamos momentos de tribulación. Vivamos esos momentos donde tú te estás sintiendo triste porque tuviste que dejar a tu familia. Tú te estás sintiendo triste porque tuviste que dejar quizás tus riquezas, ese momento de comodidad, el lugar, los amigos, en fin, lo que cada uno de esos discípulos tuvo que dejar, y que lo mismo te pasó a ti y lo mismo me pasó a mí. Tuvimos que renunciar a muchas situaciones en la vida, a muchos apegos, gustos, pensamientos, ideologías y hasta filosofías que nosotros considerábamos que estábamos muy bien cimentados, pero viene Dios y a la luz de su palabra nos dice que no. Así de sencillo, lo que tú piensas, lo que tú crees, esa filosofía que tienes ahí en tu cabecita, nada tiene que ver con mi palabra. Entonces ese momento difícil lo estaban viviendo estos hombres y para ellos no fue nada fácil, pero lo tuvieron que aceptar. Entonces Pablo los estaba animando y les decía: no sufran, tranquilos, ustedes van a aprender en la marcha que esos momentos de tribulación es necesario vivirlos, y que para poder entrar al reino de los cielos, para poder llegar allá a esa meta que tú te empiezas a trazar cuando conoces a Jesús, es necesario que vivas momentos de tribulación, de mucha tribulación. Y ahora vamos a mirar otros casos donde nos vamos a dar cuenta que realmente la tribulación es necesaria vivirla, que muchas veces a través de la tribulación llegamos a Cristo, porque ese es el plan que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a hacer otra lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 15, a partir del versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscas, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñe, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Qué dice el versículo 4? Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Aquí el contexto de esta palabra: el pueblo de Dios, como siempre, estaba en desobediencia, estaba en rebeldía. Es más, se habían ido en pos de otros dioses. Pero entonces manda Dios este hombre especial al pueblo de Dios para redimirlo y sacarlo de ese pecado, de esa desobediencia. Y mira lo que le dice este hombre tan especial y maravilloso, porque el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre Azarías, y le habló a Asa diciendo: dile a Benjamín y dile al pueblo de Israel que si todos se vuelven de esa tribulación que están viviendo por causa de la desobediencia, van a volver a tener como una relación con Dios. Entonces fue necesario que el pueblo de Dios
viviera esas tribulaciones por causa de su desobediencia, para que entonces así, cuando Asa llegara a dirigirse a ellos, entonces ellos ya estuvieran anhelando en su corazón tener nuevamente esa relación con Dios, tener esa comunión con Él, volverse de sus malos caminos, dejar y abandonar esas andanzas que tenían en pos de otros dioses, y entonces de esta manera poder anhelar y desear estar nuevamente en obediencia a Jehová, estar en obediencia a Dios, al Dios de Israel. Entonces mire qué tan importante de por qué el pueblo de Dios era necesario que pasara la tribulación por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Porque si nosotros estamos viviendo en desobediencia y nos encontramos en pecado, no vamos a experimentar ningún dolor, ni ninguna angustia, ni ninguna tristeza. Eso va a ser fácil, eso va a ser indiferente. Porque si yo estoy en el pecado y todo me sale bien, si yo estoy en el pecado no siento dolor, no siento tristeza, no hay pérdida, todo está muy chévere. Entonces, ¿qué necesidad voy a tener yo de anhelar tener un encuentro con Dios? Ninguno, porque la comodidad del pecado y de la situación que estoy viviendo me hace creer y me hace sentir que estoy supremamente bien y que no tengo necesidad de más nada. Pero entonces aquí es cuando viene Dios y empieza a traer tribulación, dolor, desesperación, angustia por causa de la desobediencia. ¿Por qué? Porque entonces Dios no bendice al que está en el pecado. Dios no bendice al pecador. Y entonces cuando ya el pecador se empieza a sentir que tiene carencias, que tiene dificultades, que hay aflicción, que hay necesidades que no puede suplir, que hay situaciones que lo están agobiando y que no encuentra una solución, entonces, ¿qué le toca hacer a esta personita, a ese ser que se encuentra en esa tribulación? Anhelar volver a estar en la presencia de su Dios. Anhelar volver a estar en esa relación con Jesús. Eso es lo que sucede. Entonces, mire que estamos viendo un caso bien importante y bien particular. Quizás cuando tuviste ese encuentro maravilloso con Jesús, gracias al llamado que el Padre te hizo, estabas quizás en un momento de tribulación. Y muchas veces se dice de los creyentes, de los cristianos, de los discípulos de Jesús, que siempre buscamos a Dios en momentos de dificultad, que siempre lo buscamos cuando ya no encontramos ninguna salida, y que nos volvemos como un poquito interesados cuando estamos buscando a Dios. Y saben, muchas veces estas personas están hablando mucha verdad, pero no importa, y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús, y eso es lo que Dios quiere con su mensaje, eso es lo que Dios quiere con su palabra, traer las buenas nuevas de salvación, y decirle a esas personas que están viviendo en esas situaciones tan adversas, en esas situaciones de pecado, donde están tan alejados de Dios, que hay esperanza, que hay oportunidad, y que el Dios que los creó con tanto amor tiene otro plan diferente para sus vidas. Entonces, qué bueno que digan, es una cantidad de arrepentidos, es una cantidad de pecadores. Antes de llegar a Cristo tenían una vida desordenada, practicaban aquel y el otro pecado, y ahora mírenlos cómo están. Sí, alabado sea el nombre del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, sacar a todos aquellos que se encuentran en el pecado, que se encuentran en rebeldía y que están viviendo momentos de tribulación por causa de su pecado, y decirles, si tienes un encuentro con Dios, va a ser diferente. Vamos a leer nuevamente este versículo. Y dice así: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En medio de su tribulación buscaron a Dios de Israel, al Dios del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Hallaron a ese Dios que estaban buscando, al único Dios soberano, fuerte y temible, al Dios del cielo y de la tierra, no a cualquier Dios con D minúscula, no, al Dios del universo con D mayúscula. Entonces ahí empieza a salir de la tribulación el pueblo de Dios, y entonces empiezan a comprender que la tribulación
fue necesaria, que la tribulación que estaban padeciendo era necesaria para que así ellos volvieran a levantar la mirada al cielo, para que así ellos volvieran a anhelar en su corazón tener esa relación y esa comunión con Dios, volverse a su Dios. Entonces mire que estamos entendiendo por qué verdaderamente el cristiano tiene que aprender a valorar esos momentos de tribulación y no mirarlos tanto como ese momento que nos produce angustia, que nos hace creer que estamos solos, que la vida se terminó, que ya Dios no nos mira, que Dios se olvidó de nosotros y que porque sí soy creyente, porque sí soy seguidor de Jesús, porque sí creo en la salvación, si le entregué mi vida y me rendí a Él, porque estoy viviendo estos momentos. Si se supone que cuando estamos en Cristo, además de ser nuevas criaturas, la idea es que no vamos a padecer, la idea es que no va a haber sufrimiento, pero no. Viene Dios en su palabra y nos dice, así como estás pensando no es, porque a través de la tribulación, en medio de ese proceso de la tribulación, yo te formo, yo te cambio, yo te enseño y aprendes a valorar, aprendes a valorar la importancia de apreciar y no desesperarnos cuando llega la tribulación. Porque entonces puede ser un plan de Dios, o como decíamos de pronto ahora, es una situación de la cual todo ser humano tiene que vivir y tiene que atravesar, ¿sí? Entonces mire qué tan importante, aprendamos a abrazar la tribulación con tranquilidad y con paz. Algo así como, Dios, esto me está produciendo dolor y estoy llorando en tu presencia y estoy aquí rendida a tus pies, pero yo entiendo que en medio de esta tribulación tú estás conmigo. Yo entiendo que en medio de esta tribulación tú estás obrando tu perfecta voluntad. Yo entiendo que en medio de esta tribulación tú me quieres formar y me quieres enseñar algo. Y que me vas a ayudar a pasar al otro lado. Y que voy a tener momentos de alegría y de gozo. Y quizás en medio de esa tribulación he perdido, no sé, el tiempo, he perdido amistades, he perdido, cualquier cosa que usted en este momento el Espíritu Santo de Dios le esté mostrando. Pero era necesario que te despojaras de, que te alejaras de, que dejaras atrás esa vida y vivir esa tribulación, ese dolor por ese desapego, por esa pérdida, por tener que abandonar, para entonces emprender un nuevo camino donde Dios te va a guiar de una manera diferente, donde Dios te va a entregar y te va a mostrar otros momentos y otras experiencias y te va a permitir tener momentos de éxito, de victoria, de triunfo, de conocimiento, de acercamiento a Dios que Él tenía preparados para ti y que te van a producir más paz, más gozo, más bendición de todo aquello a lo que tuviste que renunciar y tuviste que dejar y tuviste que decir no puedo continuar acá. Y gracias a Dios por esos momentos de tribulación, porque hoy estoy disfrutando de una paz, de un gozo, de una alegría, de una victoria, de conocerte, de sentirte cerca de mí y otras emociones y estarás pensando otra cosa diferente. Vamos a hacer otra lectura de la palabra de Dios para que podamos entender más acerca de la tribulación. Vamos a leer Romanos capítulo 5 desde el versículo 3 y dice así. Es una palabra muy conocida por todos nosotros, pero lo bonito de la palabra de Dios es que ella aplica a muchas, a infinidades de circunstancias que el creyente vive. Vamos a leer entonces. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es necesario también pasar por la tribulación. Vamos a volver a leer versículo 13. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos. El cristiano aprende a gloriarse en esos momentos de dificultad.
Puede sonar un poco paradójico, pero es verdad. Puedes estar con ese dolor, con ese sentimiento de tristeza, de angustia, de soledad, esa sensación de que estoy vivo, pero parece que realmente no lo estoy. Y estás padeciendo ese dolor tan grande por causa de la tribulación. Pero es necesario vivirla. ¿Por qué? Porque cuando ya nos toca vivir otra situación como esa, ya no nos vamos a desesperar tanto, porque la tribulación produce paciencia. Dice la palabra de Dios aún, estando implícito en esto que acabamos de leer este versículo, que en medio de esa tribulación nos volvemos pacientes, que en medio de esa tribulación Dios nos lleva a que aprendamos a tener paciencia, que aprendamos a esperar la respuesta de Él, que esperemos a ver qué es lo que Dios va a hacer, pero sin necesidad de que tú y yo nos desenfrenemos, sin necesidad de que salgamos desesperados a tomar actitudes o decisiones equivocadas, sin necesidad de volvernos como en un grado de estrés que no nos pueden ni hablar, ni nos pueden mirar, ni podemos sonreír, ni nada. No, es como decir en medio de la tribulación, estoy viviendo esta situación, pero voy a ser paciente, porque sé que no estoy solo. Porque sé que en medio de esta tribulación Dios está conmigo, que su mirada está puesta sobre mí y que su intención de ayudarme y de querer lo mejor para mí sigue siendo la misma. Entonces ahí es cuando viene que ese fruto de la tribulación, que es la paciencia. Voy a esperar pacientemente la respuesta de Dios. Voy a esperar pacientemente en medio de esta tribulación la respuesta de Dios. Por eso es que dice que la tribulación produce paciencia. Y vamos a mirar el otro versículo. En el 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, si nosotros estamos en el medio de esa tribulación y ya tenemos una sensación de paciencia, porque quizás en otras oportunidades ya hemos vivido ciertas circunstancias que nos han permitido estar en esa tribulación, entonces ya uno dice, como ya hace unos días, hace unos meses, hace unos años, pasé por determinada tribulación, esta ya no me va a ser tan difícil y voy a ser paciente. Pero dice entonces que la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y así es, porque en medio de la paciencia Dios prueba tu fe y prueba la mía. En medio de la paciencia Dios dice, vamos a ver hasta dónde mi hijo es capaz de llegar. Hay una porción de la palabra de Dios que dice que Él no nos da una prueba que nosotros no podamos resistir, ¿cierto? Y no es para pensar de que entonces Dios está como jugando con nosotros. Vamos a ver si mi hijo es capaz, si puede, si no puede. No, sino que forma parte de esa manera como Él nos pasa por un proceso de formación, de crecimiento, para que entonces así, saliendo de la prueba, nosotros tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque todo esto se va logrando en ese momento tan difícil de tribulación. Y muchas veces nosotros pensamos, pero qué tan fácil va a ser uno en medio de la tribulación desarrollar paciencia. Y además aceptar la prueba. Y fuera de eso, que va a surgir o se va a crear en mí también la esperanza. Suena muy contradictorio, ¿verdad? Pero entonces si Dios así lo quiere es porque Él sabe que el ser humano está en capacidad de discernir ese momento de tribulación y de aceptar y entender lo que está pasando con su vida en ese momento y del paso a paso en el que Dios lo está llevando. Es que Dios no improvisa, como muchas veces lo hemos dicho, y a Él nada se le sale de las manos. Entonces no pensemos que porque estás en ese momento de tribulación o yo estoy en X momento de tribulación, es que Dios ni siquiera se ha dado cuenta de que yo estoy padeciendo esta situación. Es que Dios no se ha dado cuenta de que yo estoy en este momento de tribulación. Y somos tan humanos que así hemos pensado muchas veces. Pero hoy que la palabra de Dios te cambie ese pensamiento. Y que cuando salgas de esa tribulación puedas decir, es verdad, en medio de la tribulación desarrollé paciencia. En medio de la tribulación aprendí a ver que era una prueba. Y que en medio de la tribulación también se desarrolló en mí la esperanza.
Y entonces mañana quizás le vas a poder hablar a otro de tu tribulación y le vas a poder aconsejar y le vas a poder decir, no te angusties mucho, no sufras tanto, porque Dios está en ese momento tuyo, tan difícil de tribulación. Y entonces, aunque suene muy reiterativo, pero considero necesario que así sea. Cuando ya venga la próxima prueba, entonces ya vas a estar tan fortalecido que vas a aceptar esa siguiente tribulación de una manera diferente. Vas a estar más tranquilo, vas a estar más con esa fe en un grado superior, vas a estar descansando más en Dios y confiando. ¿Por qué? Porque ya se desarrolló esperanza en ti, porque aprendiste a tener esa esperanza en Dios. Y eso es así. Entonces no vamos a llorar, no vamos a sufrir. Entonces los cristianos no tenemos derecho a tener esos momentos donde ciertas emociones o sentimientos afloran en nuestras vidas. No es eso, porque la obra de Dios es perfecta. Y Él puso todos esos sentimientos y esas emociones en nosotros, precisamente para que aún en medio de esa tribulación, tú y yo podamos llorar y podamos descansar, para que en medio de esa tribulación te puedas sentir con el anhelo y la necesidad de que te abracen, de que te consientan, de que te den una palabra de aliento, de que llegue Dios de alguna manera especial a tu vida y te permita sentir que Él está contigo en ese momento de tribulación, para que entonces cuando salgas de esa tribulación, entonces ya puedas también disfrutar de la felicidad, de la paz, del gozo, levantar las manos al cielo, poder contar que ya Dios te sacó de esa tribulación, que estás en victoria, que hoy es un nuevo amanecer, que estás disfrutando de esa misericordia de ese día. Entonces mire qué tan bonito y qué tan importante es ese plan divino de Dios con sus hijos. Es maravilloso, ¿verdad? Vamos a mirar entonces ahora otra palabra en Romanos, y va a estar en Romanos 12:12. 12:12 y dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido la importancia de estar gozosos en la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese momento de tribulación, como ya has aprendido a desarrollar la esperanza, entonces esa misma esperanza es como si nos dijera: no me voy a angustiar tanto porque yo sé que Dios de esta me va a sacar. Y yo sé que voy a tener paz y que este dolor no se va a quedar conmigo toda la vida y que yo no voy a permanecer en esta tribulación todo el tiempo. Porque tengo fe y confianza de que Dios se va a glorificar en medio de mi situación. Entonces ya estamos como conservando esa esperanza. Ya hay un sentimiento diferente que viene a alimentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que nos permite realmente saber que vamos a salir de esa tribulación. Dice ahí mismo, lo voy a repetir: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea que en ese momento de tribulación, tú y yo tenemos que aprender a ser constantes. Uy, pero es que es bien complicado, porque uno hasta pierde las fuerzas, uno ni siquiera es capaz de volver a orar. Uno dice: ¿por dónde empiezo? ¿Qué le voy a decir a Dios? Ya le he hablado de 1000 maneras, he doblado mis rodillas, he derramado todo mi ser delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que nos fortalezca. Y ahí es cuando quizás nos tenemos que rodear de esos hermanos en Cristo, de esas personas que nos aman, de esas personas que pueden levantar un clamor por nosotros. Y ahí es cuando nosotros decimos: mis hermanos me levantaron en oración, mis hermanos me fortalecieron en oración. ¿Por qué? Porque clamaron por ti, clamaron por mí en ese momento de tribulación. Entonces mira que no estamos solos. Dios está con nosotros en medio de la tribulación y se manifiesta a través de esos hermanos en Cristo que nos rodean en oración y que nos levantan. Y el Espíritu Santo de Dios viene para sostenernos y levantarnos. Entonces por eso tenemos que ser constantes en oración. No puedo orar, esta tribulación me tiene muy agobiada, necesito que por favor oren por mí. Porque así tenemos que ser, humildes y sencillos en esos momentos de tribulación.
y pedirle a aquellos hermanos, a nuestros familiares, a esas personas que nos quieren y decir, abrázame en oración porque necesito ser fortalecido. Abrázame en oración porque necesito ser levantada. Esta tribulación no me permite ni siquiera orar. Y he aprendido a la luz de la palabra que tengo que ser constante en oración. Entonces, mientras aquellos oran por ti, tú empiezas también a hacer la tarea de orar. Así sea que derrames tu ser delante de Dios y solamente llores. Así sea que levantes tus manos y una alabanza y una adoración en medio de la tribulación. Y poco a poco vas a ir hablando y va a salir de tu corazón eso que tú quieres contarle a Dios en ese momento de la tribulación. Pero no puedes dejar de ser constante en la oración, porque si en medio de la tribulación lo que haces es salir, huir y abandonar la oportunidad de estar en los atrios de Dios, la tribulación va a ser más grande. El enemigo te va a coger y te va a confundir y vas a estar completamente perdido. Por eso es necesario aprender a entender que la tribulación en tu vida y en mi vida es necesaria para amar más a Dios, para aprender a desarrollar la paciencia, la esperanza y aprender a aceptar que estamos en un momento de prueba. Vamos a mirar otra porción de la palabra, porque este tema es necesario acompañarlo y es necesario fundamentarlo en varias porciones de la palabra de Dios. Vamos a leer ahora 2 de Corintios capítulo 3 a partir del versículo 4. Pablo le dijo esto a los corintios: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentro y temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación, con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí. Pablo le estaba diciendo a los de Corinto en ese momento que él estaba muy gozoso de ver cómo ellos de alguna manera, en medio de toda esa tribulación que Pablo había tenido, que había vivido y había atravesado demasiados conflictos, él estaba lleno de gozo y se sentía consolado, porque en medio de esa tribulación Dios lo consoló cuando permitió que Tito llegara a reunirse con ellos. Pero mire lo que dice el versículo 4: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. ¿A quién le estaba diciendo? A los corintios. Yo me glorío de vosotros, estoy feliz con ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Pablo le estaba diciendo a los corintios: hemos vivido muchas tribulaciones, hemos tenido muchas dificultades, conflictos de afuera, conflictos de adentro, hemos tenido temores, pero yo me gozo de verlos a ustedes. Y lo mejor que decía él: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ninguno pudo reposar, sino que en todo fuimos atribulados. Y viene él y dice: ¿qué pasó? ¿Cómo lo consoló Dios? Porque Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. ¿Cuántas veces Dios en medio de esa tribulación ha permitido que llegue alguien a tu vida para consolarte? ¿Cuánto Dios en esos momentos de tribulación ha permitido usar a otra persona para que venga y te consuele en ese momento de tribulación? Y recuerdo que muy al principio de este tema estábamos hablando de que muchas veces nos sentimos como solos, abandonados, donde decimos: el Señor me dejó, el Señor me abandonó, yo me veo solo en medio de esta tribulación. Y mira a Pablo, que fue un hombre siempre de batallas, porque sabemos que Pablo es el mismo Saulo, ¿cierto?
¿Y Saulo quién era? Un hombre aguerrido, un hombre revolucionario, que no quería a los cristianos y que él daba la vida si era posible para acabarlos. O sea que era un hombre bastante fuerte. Estaba acostumbrado a vivir momentos difíciles de la vida, momentos muy duros. Y mira lo que llegó a decir Pablo: pero yo me gozo, porque aún en medio de esa tribulación, Dios mandó a Tito para venir a consolarme. Dios mandó a Tito para que yo saliera de esa tribulación, de ese dolor, de esa tristeza que me estaba produciendo el haber tenido que enfrentarme a tantas situaciones difíciles, a tantos conflictos dentro y fuera. Porque cuando él decía dentro y fuera, se estaba refiriendo a lo que estaba viviendo dentro de la iglesia, pero también a lo que padecía fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, porque estaban viviendo un dolor y una tribulación por causa de la persecución que en ese momento ellos tenían. Porque para Pablo, a pesar de que ya era conocido, de que antes perseguía a los cristianos, se le hizo más difícil poder predicar el evangelio, porque entonces aquellos que en algún momento lo apoyaban, pues obviamente ya lo rechazaban. Entonces Pablo pudo decir eso, pudo decir que él en medio de esa tribulación, él se había gloriado, y más aún cuando vino Dios y lo consoló a traer a Tito. Y dice también que lo consoló como él fue consolado. Vamos a mirarlo. Dice aquí: pero Dios que consuela a los humildes, estoy leyendo el versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Por qué? Porque entonces Pablo dice que cuando ya estuvo en medio de ellos, se dio cuenta del amor que ellos le tenían. Se dio cuenta de ver que todas aquellas personas que ya eran discípulos de Jesús, por causa de la predicación de Pablo, por causa de que Pablo les había llevado el evangelio, dice: me gozo de ver que ustedes me tienen cariño, me gozo de ver que encuentro afecto, aprecio, aceptación en medio de ustedes. Entonces, ¿cómo fue consolado Pablo? De dos maneras. Primero, cuando Dios permite que llegue Tito para hacerle compañía, para ayudarlo a que esa tribulación fuera más llevadera, para que él viniera como un complemento a poderle ayudar para que pudieran seguir predicando la palabra de Dios. Pero dice también Pablo, y ver que en medio de esta tribulación me encuentro con el cariño, con el afecto de ustedes. Entonces mire que vale la pena vivir en esos momentos de tribulación. Eso suena como tan difícil de entender, como, ¿será que lo acepto? ¿Será que no? Esto a veces es como difícil de aceptarlo. Pero mi hermano, yo te invito a que lo hagas. Porque si Dios lo está enseñando en su palabra, así es. Si Dios hoy nos está diciendo que es supremamente importante que tú y yo aprendamos a entender que esos momentos de tribulación son necesarios en nuestra vida, es mejor que con oración, es mejor que con oración, no, es mejor que en esos momentos de oración tú le digas a Dios: enséñame a vivir estos momentos de tribulación, enséñame a aceptar y a apreciar esos momentos de tribulación, que así me estén causando un dolor, una tristeza, quizás esté en medio del temor, como lo decía Pablo, que tuvo momentos de temor, que tuvo muchas situaciones difíciles ahí dentro y afuera, pero que él finalmente se dio cuenta que valía la pena. Entonces nosotros también le podamos decir: Dios, hoy estoy en esta tribulación, ayúdame a aceptarla con amor, porque siempre será tu voluntad para mí, porque sé que no estoy solo, porque sé que tú no te gozas de verme en este momento de tribulación, pero que sí me quieres enseñar, que me quieres fortalecer, que quieres hacer que mi fe crezca, que quieres que yo aprenda a desarrollar la esperanza, que quieres que yo aprenda a valorar los momentos de prueba. Es importante, hermanos. Quizás hoy no estemos en ese momento de tribulación, pero quizás van a venir momentos de tribulación. Quizás has pasado muchos momentos de tribulación,
que muchas veces la gente cuando no conoce la palabra de Dios, esos momentos de tribulación se vuelven amargura y van creando raíces de amargura en estas personas porque no entienden, porque no saben y no conocen que realmente lo que Dios quiere en su vida es llevarlo a que tenga momentos más especiales con Él, a que lo conozcan de una manera diferente, a que tengan esos momentos de comunión con Jesús, a que en esos momentos de tribulación también aprendamos a darle toda la honra y toda la gloria. Y entonces así poco a poco vamos a ir desarrollando nuestra vida cristiana y vamos a ir teniendo un crecimiento en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento, vamos a ir aprendiendo cómo es que Dios obra y cómo es que Dios nos enseña y cuáles son como sus métodos, como esa forma que Él utiliza para aprender a formar nuestro carácter cristiano. Y por eso es que muchas veces es tan lindo cuando uno dice, tan especial que yo te veo en ese momento de tribulación, pero yo te veo como tranquila, como con paz, como que estás llevando esto de una manera diferente. Yo no estaría así, claro. ¿Por qué? Porque tú que estás viviendo ese momento de tribulación, tienes conocimiento de la palabra de Dios y has aprendido a través de otras tribulaciones que Dios está ahí y que Dios te sacó mejor y que Dios te formó y que Dios te mostró cuál era el propósito de que tú pasaras esa tribulación. Entonces se nota la diferencia, porque claro, la otra persona con la que estás hablando no conoce de la palabra de Dios, no conoce de las promesas de Dios, no ha experimentado la paz que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas, no ha conocido de que Dios nos ha enseñado a desarrollar la esperanza y que la esperanza es confiar en Él y creer que Él nos va a sacar de esos momentos de tribulación y creer que Él tiene planes maravillosos y especiales con nosotros y que Él no se goza con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento, que no se goza de vernos en esos momentos de tribulación, no, que Él simplemente nos está capacitando y nos está enseñando a vivir todos los momentos que Él quiere que nosotros vivamos y que nos está enseñando a que tenemos que pasar por valles, a que tenemos que pasar por caminos escabrosos, a que tenemos que subir montañas y muchas veces bajar y estar en llanuras, pero que siempre, como Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y que así sean esos momentos muy difíciles, Él está ahí en medio de nosotros, pastoreándonos, guiándonos, mostrándonos la ruta y hablando a nuestro corazón para que ese momento de tribulación no sea tan duro, no sea tan triste y no tengamos necesidad de padecer tanta angustia y tanta desesperación. Y algo muy bonito, para evitar de que tú en ese momento de tribulación no salgas desenfrenada o desenfrenado a hacer lo que Dios no quiere que hagas, que no salgas desenfrenada a hacer cosas diferentes que van a dañar esa prueba, que vas a dañar ese momento de prueba, que vas a interrumpir el propósito de Dios en tu vida a través de esa tribulación. Entonces mire qué tan bonito, a pesar de que la palabra tribulación signifique tristeza, signifique dolor, angustia, mira qué tan bonito cuando la entendemos a la manera de Dios, cuando entendemos que Dios en medio de la tribulación lo que quiere es formarnos, lo que quiere es trabajar en nuestra fe, que nosotros desarrollemos la esperanza, que nosotros aprendamos a discernir lo que Dios nos está mostrando y que es un momento de prueba, de transformación, de cambio, de crecimiento. Entonces ya la tribulación, cuando tienes que vivirla o cuando tengo que vivirla, ya no va a producir tanta angustia y tanto miedo. Y vamos a decir, sé que Dios está conmigo. Y le vamos a decir, creo en ti en medio de esta tribulación. Sé que me vas a ayudar a salir de ella, que voy a ser capaz de pasar allá, a ese otro lado donde me quieres llevar. Y le podemos decir, ayúdame a tener esa paciencia para poder esperar y poder ver lo que tú me quieres mostrar y lo que quieres hacer en mi vida. Y en ese momento entonces nuestra oración va a ser constante y en ese momento vamos a poder estar en un momento de tribulación sin tanto sufrimiento y sin tanto dolor, porque nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Dios, está puesta en Él, en el que nos ama verdaderamente y en el que tiene siempre planes
buenos y pensamientos buenos, llenos de amor por nosotras. Bueno, mis hermanos, esta era la palabra que tenía para compartirles hoy. Espero que el Espíritu Santo de Dios selle esta palabra en tu corazón. Espero que Dios haya hablado a tu vida de una manera especial. Espero que si estás en un momento de tribulación, ese sentimiento de dolor y de angustia cambie por esperanza, cambie por fe y cambie por paciencia. Y espero que si no lo estás, cuando mañana llegue la tribulación, la sepas recibir. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa. Y como dije al principio, que el Dios del cielo y de la tierra, que es tu Dios y es mi Dios, te bendiga siempre, te dé paz, te llene de gozo y no te olvides que Él es tu refugio. Que Dios te bendiga y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Shalom. Hasta la próxima, mis hermanos.